Hoy, en Historia de Perros, hablamos de una de las razas de perros muy versátil en sus funciones, perro guardián y muy fiel a su amo. Así que atentos, porque hoy contamos la historia y el origen del perro original, Fila Brasileiro. Tal y como podemos imaginarnos por el nombre, el Fila Brasileiro o mastín brasileño tiene su origen en el país latinoamericano. Y aunque su creación no está del todo confirmada, se cree que su origen se basó en el cruce entre el mastín inglés, el bulldog de caza y los perros bloodhound. Puede que esta raza no sea muy conocida, pero en Brasil y gran parte de Latinoamérica es uno de los perros más queridos y más solicitados. Y es que el Fila Brasileiro es capaz de realizar numerosas tareas importantes, desde proteger a las granjas de los colonos hasta guiar a las comitivas por el país para que no fueran devorados por jaguares. Empezamos del principio. El original Fila Brasileiro, o FB, o antiguo mastín brasileño, es una rara raza de perro de granja de Brasil. La raza consta del restante de los perros filas antiguos preservados en granjas en el interior de Brasil. El original Fila Brasileiro está reconocido por el Sobraci en Brasil y a pesar del nombre similar, es una raza aparte del moderno Fila Brasileiro. El objetivo de la creación de esta raza fue el de poder encontrar a un animal capaz de proteger a las granjas de los colonos. Sus tareas iban desde cuidar las plantaciones o cuidar el rebaño hasta la caza y el rastreo. El término cão de fila, equivalente a perro de presa, históricamente ha sido utilizado como un adjetivo para perros en Portugal e Brasil. El verbo filar significa capturar fuertemente con los dientes. El experiente creador de perros e investigador Antonio Carlos Linares Borges estudió la raza Fila Brasileiro por 40 años, utilizándose los trabajos de Antonio Roberto Nascimento, Paulo Santos Cruz, Procopio do Valle y otros estudiosos. Borges se dio cuenta de que el original Fila estaba cercana a extinción como el resultado de prácticas de mestizaje que sujetó características de las razas extranjeras no relacionadas al perro brasileño antiguo. Concluya que había una necesidad de preservar el perro antiguo que dio nacimiento al moderno Fila Brasileiro. Tumba de Pedro Afonso de Portugal. La tumba posee una escena de caza de jabalí con perros, posiblemente el extinto perro alano portugués. La morfología de los perros antiguos contradice una antigua teoría extendida sobre la base genética del Fila Brasileiro, el cual lo sugirió que la raza ha descendido de razas inglesas: mastín inglés, bloodhound y antiguo bulldog inglés. Borges dice que esta creencia animó la mestizaje con estas razas extranjeras en los años 1970 y 1980, el cual menoscabó las características físicas y psicológicas que eran la esencia del original perro Fila. Borges declaró que el Fila brasilero es de origen puramente ibérica, en particular del perro alano portugués o ibérico y sus descendientes, perros molosos de Portugal y España, como el mastín español de trabajo, por ejemplo. En 2018, Borges publicó el libro Fila Brasileiro, Preservação do Original, mostrando que los estudios comparativos, migratorios y históricos dan evidencia fuerte que el origen probable de la raza es el extinto perro alano portugués. Borges disecciona cada cual de las teorías de formación de la raza en ligeros de contexto histórico, incluyendo diseños o fotos de perros del período y otros documentos históricos. Borges estudió los orígenes probables del Fila brasilero bajo el guiaje de André Oliveira y Antonio Ferreira, investigadores portugueses en la Universidad de Coimbra de Portugal,
quien proporcionó materiales de estudio, incluyendo muchos documentos históricos y fotos de perros portugueses antiguos, entre ellos el perro alano portugués de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El alano portugués, alao portugués, es ahora extinto, pero las fotos antiguas muestran que lo y el fila brasileiro, excepto el moderno fila brasileir del estándar FCI, son muy similares. El alano portugués en parte grande y el mastín de Trás-os-Montes en parte más pequeña son probablemente la base del fila brasilero, con algunas cruces puntuales posibles con otros tipos de perros portugueses. Para Borges, entendiendo la origen cierta del fila brasileiro y preservando las características originales que hizo el fila, un perro de la excelencia por siglos, dirigió al deseo de mantener la genética del alano portugués vivo en Brasil. La búsqueda y rescate de los últimos especímenes que todavía corresponden a la morfología de los perros de granja de los años 1960 y 1970 sigue en progreso. Fuera de la creación de perros oficial, muchos especímenes extremadamente rústicos son todavía encontrados, siendo útil en granjas, fuera de contactos con razas extranjeras y seleccionados en la granja por muchas generaciones. Los especímenes encontrados están siendo evaluados a través de anatomía y temperamento, y si aprobados entonces, son catalogados, recibiendo el registro por el SOBRACI. El estándar oficial adoptado se basa en el estándar original de 1946, el primero hecho. El núcleo de preservación del original fila brasileiro, núcleo OFB, fue fundado recientemente y es presidido por Antonio Carlos Linares Borges. A través del núcleo OFB, allí es la distribución de perros a unidades regionales de todo Brasil para preservación controlada de la raza. El perro ideal está basado en el estándar idealizado por Paulo Santos Cruz, Erwin Waldemar Radsam y João Ebner en 1946. El núcleo OFB activamente está produciendo correos educativos en plataformas y redes sociales como Facebook y YouTube. El temperamento del perro fila brasileiro moderno es motivo de polémica. Por un lado, los creadores de estos perros modernos se enorgullecen de la ojeriza, aversión extrema a los extraños de los mismos. Por otro lado, otros estudiosos de comportamiento canino ven la ojeriza de los perros modernos como un sinónimo de miedo. El original fila brasileiro, por otro lado, es hasta ahora seleccionado en el medio rural, en el día a día de las granjas, trabajando con el ganado y protegiendo la propiedad. Con el trabajo de rescate actual, del que hay expertos en comportamiento canino adeptos al proyecto, el temperamento original de un perro valiente, inteligente, autoconfiante y averso a los extraños, con la auténtica ojeriza de los perros antiguos, está siendo priorizado así como también el uso de adiestramiento, aún inédito en la raza. Al igual que sucede con otros perros de este tamaño, tipo de mordedura y fuerza, el fila brasileiro está reconocido como PPP, perro potencialmente peligroso, siendo prohibido en algunos países. De hecho, en Israel, Dinamarca y Australia, entre otros, son los países que más tienen marcada la prohibición de la cría y adopción del fila brasileiro. Por otra parte, en España no está prohibida la raza, pero sí es obligatorio tener ciertos requisitos legales para la adopción de este perro. Lodi, esperamos que este video te haya brindado información útil. Hasta la próxima. Larga vida a los perros.